Mestalla y el club, el Valencia, es mi segunda casa. El Valencia sería siempre. Y si podía ser futbolista, mejor aún. Eso por descontado. Para mí era todo. Para mí jugar los domingos y sobre todo en Mestalla, ya 48 horas antes, si sabía que iba a jugar, era para mí todo. Cada partido lo ha sido. Cada partido ha sido como si fuera mi debut o mi despedida. La figura de Roberto Gil. Descanse en paz. Día triste para el valencianismo. Hoy no podemos decir aquello de saludos muy buenas, porque no son buenos días después de la noticia que hemos conocido en las últimas horas de la pérdida de una de las leyendas del Valencia Club de Fútbol. Jugador, capitán, técnico, a posteriori, secretario técnico, campeón de aquel Valencia que reinó por vez primera en Europa, con aquellas dos copas de feria de forma consecutiva, campeón de copa ante aquel Athletic Club, imagen icónica, imagen para la historia del valencianismo. Roberto Gil levantando aquel trofeo en el Santiago Bernabéu, pues nos ha dicho adiós a los 84 años de edad. Los que pertenecemos al club y que teníamos conocimiento, sobre todo en estos últimos tiempos, de su delicado estado de salud, sabíamos que, pues, desgraciadamente, y como es ley de vida, era cuestión de tiempo de que nos dijera adiós. Y sí que es cierto que podemos decir que ya descansa en paz. Vaya por delante nuestro ánimo y nuestro apoyo a su familia y a todos sus allegados. Hoy el cielo recibe pues a un valencianista más, donde desgraciadamente en las últimas fechas muchos de ellos pues están entrando y pasando a formar parte de la peña valencianista de la eternidad. Hace unos días, no llega una semana, era su cumpleaños, y desgraciadamente ya pues su estado de salud era muy pero que muy delicado, y al final en las últimas horas ha sucedido lo que desgraciadamente pues nos teníamos que iba a suceder. Es un día, insisto, triste, pero es un día en el que hoy aquí en este informativo dejamos lógicamente la actualidad deportiva y de mercado a un lado para centrar toda nuestra atención en uno de los grandes seises de la historia del Valencia Club de Fútbol. Natural de Paterna, aunque arraigado a la localidad de Ribarroja, en definitiva una persona arraigada al Valencia Club de Fútbol, que lo ha sido todo, tanto dentro del verde, en el área técnica y luego en los despachos, en sus diferentes etapas. Pero una persona que aquellos que hemos tenido la oportunidad de coincidir, y agradecidos a la vida por ello, de cruzarnos aunque fuera en algún instante, pues siempre palabras amables y agradecimiento y cariño de Roberto Gil a su club, a su Valencia Club de Fútbol. Y por lo tanto hoy pues para todos nosotros es un día muy pero que muy triste, que eso sí, con orgullo lo que vamos a hacer es recordar su figura, y además con gente que lo conoce muy 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 bien, y que en los próximos minutos va a sumarse a este informativo que vamos a hacer entre todos para honrar desde este pequeño apartado que tenemos en el Valencia Club de Fútbol, como es VCF Media y este informativo, a una figura que hizo muy pero que muy grande al Valencia Club de Fútbol, y que hasta el último de sus días ha estado orgulloso de su club, y nosotros de una figura que, insistimos, ya es leyenda eterna como es Roberto Gil. Iván García, ¿qué tal? Hola Víctor, buenas tardes, ¿no? Por decir algo, pues desde luego no nos gusta abrir el informativo, ojalá no tuviéramos que contar este tipo de noticias, pero como tú dices, ¿no? Es ley de vida, y bueno, pues hoy desgraciadamente tenemos que contar esta noticia, ¿no? El fallecimiento, Roberto Gil, que nos deja ese capitán, ese típico 6 que muchas veces era símbolo o era sinónimo de valencianismo. Pues hoy nos ha abandonado a la edad
de 84 años. Como decimos, un informativo triste y que queremos centrar toda la atención en la figura. Como decimos que es triste, pero a su vez queremos que sea alegre, ¿no? Hoy va a ser un momento para recordar, para echar una mirada atrás y recordar la figura de Roberto Gil, de hacer el mejor homenaje posible desde VCF Media Radio, haciendo un repaso a su trayectoria, haciendo un repaso a su palmarés, que es extenso, tanto como su etapa como jugador, como entrenador, como secretario técnico, ¿no? En definitiva, es un hombre que ha vivido por y para el Valencia Club de Fútbol. Nosotros desde aquí, desde la forma más cariñosa y más entrañable posible, y con protagonistas que lo conocieron de primera mano, queremos rendirle el homenaje que se merece al bueno de Roberto Gil, que, como tú decías, los que tuvimos la suerte de coincidir con él en el centenario, en años atrás, pedirle una entrevista, hacerle un reportaje, pues siempre atendiéndonos con una sonrisa, siempre en los momentos más destacados del Valencia Club de Fútbol, ahí lo veías. Bueno, en definitiva, un informativo triste, pero que a su vez queremos aprovechar para recordar esta gran figura del valencianismo. No tuvimos la fortuna de verle en acción por cuestión de edad, pero hoy más que nunca os recomiendo que, si tenéis la oportunidad, además de escuchar a través de la radio este espacio, si podéis, os conectéis a través de la API de la web del Valencia Club de Fútbol, porque estamos viendo en esas imágenes de archivo que nos está mostrando nuestro realizador José Jarque a un Roberto Gil que defendía con orgullo los colores de su Valencia Club de Fútbol. Insistimos, primero como jugador, en el paso de los años llegando a ser capitán, levantando títulos, las copas de feria, la Copa del Rey, y luego pues en el banquillo, como estamos viendo ahora, y más tarde como secretario técnico del Valencia Club de Fútbol. Pues lo dicho, es historia del Valencia Club de Fútbol, y desgraciadamente en las últimas horas nos ha dejado. Para aquellos que preguntéis por lo que habitualmente sucede cuando nos deja una persona, en las próximas horas, Iván, desde primera hora de la tarde, los restos de Roberto Gil se van a encontrar en el tanatorio de Ribarroja. A lo largo de toda la tarde, lógicamente, pues la expedición del Valencia Club de Fútbol va a hacer acto de presencia en el lugar para despedir en primer lugar y estar acompañando a la familia en estos momentos del duelo. Sí, porque va a ser mucha gente, muchos amigos, conocidos, compañeros futbolistas, gente en definitiva del mundo del fútbol, y muchos allegados a Roberto Gil, que van a querer darle esa despedida, ese último adiós. Bueno, pues comentar que se va a hacer en el tanatorio Jimeno de Ribarroja de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ese va a ser la jornada en la cual, pues como decimos, pues todos los familiares, todos los compañeros van a poder despedirse del bueno de Roberto Gil. Y recordar también que mañana por la mañana se hará la misa en su nombre en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Esos son los dos actos, podríamos decir, más inminentes, pero bueno, recordar también que pues obviamente en el Trofeu Taroncha tendrá su apartado especial Roberto Gil, así que pues como en múltiples eventos del Valencia Club de Fútbol. Pues ya sabéis, esta tarde desde las 5, tanatorio Jimeno de Ribarroja, hasta las 9 de la noche, y mañana por la mañana misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la plaza del Ayuntamiento de Ribarroja, donde residía el bueno de Roberto. Él nació en Paterna, pero Ribarroja también pues es una localidad que tiene, pues podemos decir, la suerte y la fortuna de haber adoptado en su momento a la figura de Roberto Gil. Pues esta mañana, desgraciadamente, insisto, amanecíamos con esa noticia que trasladaba el club a través de sus redes sociales, donde reconocía que hoy era un día muy triste, que nos había dejado una de nuestras grandes leyendas, Roberto Gil, jugador, capitán, entrenador, directivo y leyenda. Nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño para sus familiares y amigos. Algo que también, Iván, se ha trasladado en la mañana de hoy a la sesión de trabajo del primer equipo aquí en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque ha sido un entrenamiento el que ha llevado a cabo Gennaro Gattuso junto a sus futbolistas, que ha comenzado con un sentido minuto de silencio. Sí, pues es una de las imágenes que vamos a ver a continuación. La noticia saltaba durante la mañana de hoy, y acto seguido, pues cuando el Valencia ha saltado al terreno de juego, no ha querido pues olvidarse, ¿no? Ni mucho menos de este acto, y ahí lo vemos en imágenes como toda la plantilla al completo pues ha querido rendir homenaje a Roberto Gil con ese emotivo minuto de silencio, que es con el que ha comenzado el entrenamiento.
un minuto de silencio muy emotivo, porque todos ahí, sobre todo pues la gente que lleva más temporadas en el Valencia, es consciente y conocía de primera mano la figura de Roberto Gil y todo lo que supone para el Valencia Club de Fútbol. Así que así está la imagen. Este es el homenaje que a primera hora el primer equipo del Valencia ha querido rendir a la figura de Roberto Gil. Bueno, pues nos sumamos, por supuesto, y lo dicho, hoy es un informativo en el que la actualidad deportiva queda aparcada a un lado, porque desgraciadamente la vida, pues muchas veces marca situaciones, y el adiós de Roberto Gil bien merece este humilde espacio que le vamos a dedicar de forma íntegra. Hoy también hay partido del filial del Valencia Mestalla, donde se va a guardar un minuto de silencio. El Cotif con presencia valencianista, porque accedió el juvenil a las semifinales, va a jugar esta tarde y también se va a guardar un respetuoso minuto de silencio. Y mañana, por supuesto, el recuerdo en Mestalla, en esa 50ª edición del Trofeu Taroncha, un Trofeu Taroncha que tantas veces vio in situ Roberto Gil, y que disputó una de las leyendas del Valencia Club de Fútbol. Lógicamente, la triste noticia rápidamente ha sido pues portada de los diferentes diarios que se han hecho eco del fallecimiento de Roberto Gil, Iván. Sí, no era para menos, y los vamos a repasar a continuación. Varios medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia y que lo han querido poner en portada, tanto a nivel de la comunidad valenciana como a nivel nacional, y los vemos aquí. Por ejemplo, el diario Superdeporte, que ponía en su portada: fallece Roberto Gil, capitán y leyenda del Valencia desde los años 60, emblema en el campo del primer Gran Valencia europeo, secretario técnico que fichó a Quique Ipénez y entrenador en épocas duras. Con Gil desaparece un hombre de club en mayúsculas, que es lo que estamos destacando durante todo el informativo. En el Levante muere Roberto Gil, leyenda del Valencia Club de Fútbol, lo mismo que en las provincias, lo mismo dice: fallece Roberto Gil, mito del Valencia Club de Fútbol. Diario Marca, por ejemplo, dice: fallece Roberto Gil, capitán, entrenador y secretario técnico del Valencia. Y para terminar, pues AS también se hacía eco y recogía la noticia, titulando de la siguiente manera: adiós a Roberto Gil, la imagen del hombre de club, toda su vida deportiva estuvo vinculada al Valencia, canterano, 300 partidos con el primer equipo, capitán que levantó 3 títulos, entrenador, director deportivo y un largo etcétera, porque como decimos, la trayectoria y la carrera de Roberto Gil ya no solo estaba ligada al Valencia en forma de jugador, de entrenador, de secretario técnico, luego fundando, uno de los fundadores de la Asociación de Futbolistas, sino que ha sido toda la vida ligada a este escudo. El ADN VCF, del que nos gusta hacer gala y que supone, pues, en cuanto a figuras se refiere, yo creo que personas como lo era Roberto Gil. Al final, llegar al Valencia, ser jugador, pasar los años y convertirte en capitán, prácticamente toda una vida ligada a nivel deportivo a nuestra entidad, con paso posterior por los banquillos en diferentes etapas, no solo en el Valencia, sino, por ejemplo, servidor el otro día en la previa del partido ante el Castellón recordaba que también fue técnico del conjunto Oreyud y más tarde fue secretario técnico del Valencia Club de Fútbol. Para los más jóvenes, aunque yo creo que todos ellos conocedores de la historia del Valencia Club de Fútbol, que sepan que hoy es una jornada de mucha tristeza y que por lo tanto nosotros aquí orgullosos vamos a recordar una de las figuras importantes de los más de 100 años de historia del Valencia Club de Fútbol. Y por supuesto, descanse en paz Roberto Gil. VCF Media Radio. Cada cántico en la grada crea una leyenda que este año se torna inmortal.
tell your fam, never doubt, cause you know you can. The street of fear, no one can compete. Cause we rewrite the rules, jump into every loophole. Increase the speed, cause the world is at our feet. Create and execute, we call that faster football. Venga, lo dicho, que vamos a recordar en este informativo especial a la figura de Roberto Gil y para ello empezamos con otra leyenda del Valencia Club de Fútbol que sabe lo que es compartir terreno de juego con Roberto Gil. Fueron campeones, aquel Valencia que triunfó por Europa, por el viejo continente con aquellas copas de ferias de inicios de los 60. Vicente Guillot, buenos días, buenas tardes, aunque Hola, buenos tienen días. pocos. Sí, buenos días, sí. Qué tristeza, ¿verdad? El adiós de Roberto. Pues sí, son cosas que un compañero, pues siempre que se va un compañero, pues lo sientes mucho. O sea que, sí, me he enterado esta mañana que me han llamado no me acuerdo de dónde, y me han llamado y dice, oye, Vicente, sí, de la radio, también un compañero vuestro, no de esta emisora, y me dijo eso de los Roberto Gil a las 9 de la mañana, me ha llamado, digo, pues sí que, yo sabía que estaba un poquitín delicado, pero no sabía que podía llegar a este extremo. Siempre es un día triste cuando despedimos a una de las leyendas del Valencia Club de Fútbol, pero a nosotros dentro de lo que es despedir nos gusta también recordar, y tú compartiste terreno de juego con Roberto. Decía yo, vosotros fuisteis a aquel Valencia que reinó por primera vez en el viejo continente con aquellas copas de feria. Para aquellos que no tuvimos la suerte de verle jugar sobre el terreno de juego, de veros jugar, cuéntale a la gente cómo era Roberto Gil sobre el verde. Bueno, Roberto Gil era un jugador de terreno, ocupaba mucho terreno, era un jugador que técnicamente no era eso, pero físicamente era un portento. Automáticamente es como una típica media que había cuando estaba, por ejemplo, Baraja, Belda. Sí. Digamos, Baraja era el técnico, aquí nosotros en aquella época jugaba mucho Paquito, Roberto, ¿me entiendes?
Y entonces Paquito era, digamos, un poco más técnico, Roberto era, digamos, el que aguantaba el tirón de los contrarios. Era así, o sea, es igual como había Pasiquito Puchales, o sea, son medias que prácticamente por el tiempo parece ser que no solamente han cambiado los nombres, pero el sistema y la manera eran el mismo. Y Roberto era un poco más defensivo que ofensivo. Esas figuras siempre tan necesarias, ¿verdad?, dentro de un terreno de juego. No, es que en un terreno de juego son todos necesarios, depende de cada uno con su sistema. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Uno lo buscan por velocidad, otro por habilidad, otro por muchísimas cosas, por de cabeza, que va muy bien de cabeza, y Roberto era eso, era el típico persona que allí de la parte del medio campo y eso, pues se defendía muy bien. Al final hay una realidad, y es que sin alguien que corte el bacalao ahí en esa parte del centro del campo, vosotros los que estabais un poco más arriba, claro, lo teníais complicado. Nos beneficiábamos de todo eso que hacíamos los de atrás. Vicente, tú compartiste con él, ganasteis las 2 copas de ferias y me gustaría saber, pues, recordar alguna anécdota positiva, algo entrañable, cómo era Roberto Gil como compañero, y porque sobre todo ya no solo vivisteis ahí, sino que también hubo muchas vivencias a posteriori. Una vez termináis la carrera como futbolistas, con todos los actos que se han hecho, del centenario, ahí habéis estado todos muy presentes. Nos gustaría un poco conocer de forma cariñosa cómo era ese Roberto Gil, alguna anécdota que recuerdes Roberto especialmente. Gil como persona era un fenomenal. Como compañeros éramos fenomenales. Nosotros incluso, me acuerdo en aquella época mía, es que jugábamos, nosotros íbamos a comer en un restaurante que tenía él con Zamora, portero. Íbamos a un restaurante que estaba por Gobernador Viejo, creo que era Mesón del Conde, se llamaba. Fíjate, si hace años, porque nosotros en los partidos no concentraron nada, ni eso. Nosotros íbamos allí 4 horas antes a comer y de allí veníamos andando, y el que teníamos coches una vez nos apuntábamos con el que tenía coche para venir al campo. Y no veníamos andando desde ahí que está, donde está el Gobernador Viejo, hasta el campo de Mestalla veníamos andando, o sea, que no había ningún problema. Quiero decirte con eso que prácticamente, pues fíjate si había. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado? A recogernos en autobús, y nos traen en autobús, ¿sabes? Nosotros también. Nosotros íbamos allí, acudíamos como podíamos cada uno, y después veníamos, el que tenía coche, pues veníamos en 4 o 5 en un coche, entonces nos multaban, y si pues habíamos 6, pues nos metíamos 6, y si no veníamos andando, eso no había problema para nosotros. De aquella época es tan diferente de los años 60 a estos, madre. Yo creo que en también... todos los aspectos, Vicente, en todos los aspectos. Muy importante también, yo creo que uno de los aspectos positivos de haber sido pues jugadores tan importantes, ¿no? Con tanta historia, con tanta solera en el Valencia, es haber llegado, por ejemplo, al centenario y haber podido compartir todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo más bonito. Yo creo que lo que han hecho, se ha hecho aquí, gracias aquí, no por presumir, primero Giner como presidente y después la Junta Directiva de los veteranos, que prácticamente hemos aguantado el tirón, sabíamos lo que podía haber en contra, sabíamos lo que podía costar, sabíamos y nos lo arriesgamos todo, pero creo que fue un éxito total juntar a tanta gente valencianista, porque yo tuve un detalle muy grande, vi a un jugador que jugaron conmigo en Mestalla, que eran del norte, un tal Urtiaga, sí. Y yo Urti, tal igual, digo, hombre, ¿y dónde está? Jolí, ya no me acuerdo el nombre del portero, tal igual, dice, si está, es este, yo me cago en Dios, ya no nos conocíamos, ¿sabes lo que? Porque estamos hablando de cuando yo tenía 20, 21 años, a 20 años, mejor dicho, cuando jugaba en el Mestalla, 19 años, a vernos ahora a los 80, ya me explicarán los años que han pasado, 60 años. Claro, el carácter ha cambiado. Pues mira, fue curioso, porque aún me acordé de Urtiaga, pero no me acordaba de Arrizabalaga, que era portero también de Mestalla, que era del norte. Y lo tenía a 2 metros, ¿sabes? A metros, ¿sabes? Y no lo conocíamos. Pero eso fue maravilloso, porque te juntas con gente que hace años y años y años que no los has visto. Y eso, ya te digo, fue... a veces y nos quedamos emocionados viéndonos, abrazándonos, igual que cuando vino Poli, ¿me entiendes? O sea, que vi gente que prácticamente no hacía años, y eso es muy bonito, fue muy bonito, aparte de que para cara a la gente fue, creo que muy bonito, para nosotros fue precioso, digamos, ¿sabes? Oye, y qué orgullo para la historia del Valencia Club de Fútbol que, por ejemplo, aquellos títulos de la Copa de Ferias o luego también en la temporada 66-67 el título copero que conseguisteis, fueis grandes protagonistas junto a otros hombres de la casa, como Roberto y como tú.
Sí, no, bueno, éramos muchos. Estaba Mestre también, estaba, había Oscar Lamunt, estaba, Claro. y éramos 4, estaba Juan Sol no era un guardia, pero éramos, que Juan Sol también vino a los 16 años prácticamente, pero quiero decirte que éramos por lo menos 4, 5 o 6 valencianos. 2 copas de feria y una copa. Vaya Valencia hicisteis vosotros, ¿eh? Pusisteis el Pues nombre sí. del club en el viejo continente. La pega fue la tercera. La Que tercera llegamos final de a la copa final, de ferias. La tercera Sí, la final de tercera. copa de ferias. Sí, señor, que jugamos en Zaragoza la final, Ahí- contra Zaragoza en Barcelona. Y ahí fue. Ahí no había el VAR, robo- Vicente. El robo del siglo. Exacto, ahí no Hombre, había te voy a VAR. decir una cosa. Al árbitro hubo un jugador que no estaba jugando. Fíjate si se lo estaba viendo, pero se salió, se puso en el vestuario, en la escalera, y le arreó una que no veas lo hizo. Porque además el árbitro pitó la final desde la misma raya de salida hacia afuera, porque sabe que íbamos a por él. Y no puso nada en el acta, no pasó nada. Además, sabíamos prácticamente, fíjate, antes que nosotros no podíamos darnos la copa. Prácticamente no sé lo que pasó, incluso Juan Carlos Quincoces, que en paz descanse, lo dijo, dice, esta no la ganamos, que aunque no eso, nos van a anular todo lo que sea y más. Efectivamente pasó. Y es que la gente mala pensando, resulta ser que nosotros los trofeos en aquella época, así como cuando ganas ahora un trofeo te lo llevas a casa, digamos, Sí. bueno, te lo lleva al club, en aquella época eran o 5 alternos o 3 seguidos para llevarse el trofeo. Sí. Sí, sí. Es verdad. ¿Me entiendes? Claro, 2, el que hacía 3 y nos dijeron que no, que no, y no nos llevamos, no es verdad. Ahora, en aquella época, pues, si veis en aquella época leéis la delantera que tenía el Zaragoza, llamaban los 5 magníficos, no sé si lo habéis oído nombrar. Sí. Era el Canario, Santos, mira si me acuerdo yo, Marcelino, Villa y La Petra. Eran unos jugadores de capa, no veas, ¿eh? Pero nosotros aún le plantamos cara muy bien. Teníamos un buen equipo también nosotros. Hombre, Lo y que tanto. pasa, perdimos 3-2 y ya te digo. Hombre, ese Valencia de las 2 copas de ferias no iba cojo, tampoco, Vicente. No, Vosotros erais un grandísimo equipo con jugadores, sí, eso que soy leyenda. no, Hombre, y cuidado, y jugamos contra equipos de primera categoría, no de esos Claro. que ahora dicen, no, es que eran, no, mentira. Jugamos con una eliminatoria contra el Inter de Milán, contra el Roma, y el Inter de Milán estaba Luis Suárez, que lo habían terminado de fichar del Barcelona. sí. Había un delantero centro de inglés, porque ya en aquella época no veas, el Inter se gastaría, porque resulta ser que Luis Suárez le costó 30 millones de pesetas, y estamos hablando del año 61-62, 30 millones, Fíjate si sería pasta, ¿me entiendes? Y había un equipo, porque en aquella época nada más entraba en la Copa de Europa, de la Champions, entraba el que había quedado campeón. Sí, no es lo mismo que ahora. No, y ahora entran los 4 primeros más 2, son los 6 primeros. Sí, no sé sí, si me sí. entiendes. Claro. Aquello era mucho más complicado de lo que es hoy en día. Claro, lo que pasa es que a lo mejor la gente dice, no, es que fíjate de qué equipos tal y cual. No, habían equipos No, pero fenomenales. bueno, que el ataque del Valencia lo formaban este señor con el que estamos hablando, don Vicente Guillot y un tal Baldo, que también es historia Sí. del Valencia Club de Fútbol. Sí. Pues Vicente, No, oye, que nos ha encantado charlar y compartir unos minutos de radio contigo. Recordar a la figura de Roberto Gil, con el que compartiste vestuario y con el que No, yo- estuviste junto a él, pues levantando aquellos primeros títulos europeos del Valencia, además de aquella copa posterior. Pero Sí, que nos alegra recordar su figura en un día triste para nosotros, pero hacerlo pues sonriendo también con lo que eran aquellas vivencias vuestras. Sí, eso es lo que pasa, que cuando pierdes un compañero de fútbol, dices, ahora a ver quién le toca. No, Vicente, Habla- que sabes pensando- que hemos hablado en numerosas pensando- ocasiones y tú estás pensando mal perfecto. ya, ¿eh? Que tú estás perfecto y te queremos con nosotros mucho sí, tiempo. Yo, gracias a Dios, no puedo quejarme de momento, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero las cosas y las circunstancias... Porque te voy a decir una cosa, yo, Roberto, no sé, pero me parece que a partir de, por desgracia, pegarse un bacatazo y romperse La cadera. la cadera, a raíz de eso me dijeron que había pegado un bajón enorme, ¿me entiendes? Sí, cosas de la Y edad también. Exacto, estamos a expensas de todo esto, porque Roberto creo que tenía 85, 86 años, ¿no?
Sí, estamos hablando ya, pues, eso, de personas en edad avanzada, pero que al final, pues, también es verdad que Roberto en los últimos tiempos ya él estaba complicado en cuanto a salud se refiere. No, pero ahí es igual como Juanito Sol, que en paz descanse. Si no se rompió la cadera y a partir de ahí parece que estamos hechos, vamos, no sé, ya no tenemos la facilidad de recuperarnos como otros, o no intentamos recuperarnos como los demás, o no sé lo que pasa, es que no lo sé. Yo lo único que te digo es que me he enterado esta mañana, y lo siento mucho, porque, y más a un compañero, como vosotros acabáis de decir, un compañero se le echa mucho de menos. Claro que sí. Vicente, cuídate y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Yo me cuido, pero a ver lo que pasa. Yo sé que además tú todas las mañanas haces tu ejercicio, vas caminando, te pegas algún que otro homenaje con almuerzos. ¿Sabes una cosa? Ahora me ha entrado un poco de pereza. Pero ¿sabes por qué? Porque o me tengo que levantar muy temprano o tengo que ir muy por la tarde. Y a mí esas cosas ya cuando estoy en casa ya me cuesta un poco. Bueno, pero pues, ahora es que acá hay un sol, madre de Dios. En esta época estival, mejor entonces en casa, fresquito con el aire. Y a protegerse del calor, sí, muy importante. Unos buenos tragos de agua fría y va que chuta esto. Vicente, un fuerte abrazo, muchas gracias como siempre. Igualmente, un abrazo. Y de leyenda a leyenda, esta vez charlamos con Pep Claramunt. Si hablábamos de las copas de ferias conseguidas por Roberto Gil junto a Vicente Guillot, el otro título que conquistó el bueno de Roberto como futbolista del Valencia Club de Fútbol es esa copa. Y en ese equipo también, lo dicho, estaba don Pep Claramunt. Pep, buenas tardes, por decir algo. Hola, buenas tardes. Bueno, día triste para el valencianismo con la pérdida de Roberto, que ya descansa en paz. Pues sí, es un día triste, una persona que ha estado vinculada toda la vida al Valencia, un gran valencianista, un hombre que ha servido al Valencia en todas sus facetas, tanto como jugador, como preparador, como técnico y como entrenador. O sea, ha sido un hombre del club y ha sido un gran protagonista dentro de la estructura del Valencia Club de Fútbol y de la historia del Valencia. Roberto Gil, Pep Claramunt, hablábamos antes con Vicente Guillot. Qué orgullo que pasen los años y que la historia del Valencia Club de Fútbol tenga estos protagonistas que sois vosotros, aunque hoy tristemente tengamos que recordar por su fallecimiento a uno de ellos como es Roberto. Siempre hemos dicho que el ADN del Valencia lo forma gente de la casa y Roberto es ejemplo de ello. Sí, bueno, ten en cuenta que el Valencia siempre ha estado formado en muchas épocas con mucha gente de la casa, gente que nos formamos desde jóvenes, desde juveniles o en edades más tempranas dentro de la cantera del Valencia, y hemos sido valencianos y valencianistas toda la vida y hemos servido al Valencia por lo mejor que hemos podido, consiguiendo éxitos para el club, en lo cual a nosotros como valencianos y como valencianistas nos ha hecho muy felices, y espero pues que a Roberto pues también ha sido una persona que ha estado muchísimos años al servicio del Valencia, siempre ha sido un hombre que ha querido lo mejor para el Valencia, siempre ha intentado luchar por el Valencia y para mejorar la estructura del Valencia, y su trabajo, su entrega, su hacer en el club pues siempre ha sido notoria e importante, tanto como habéis dicho, por sus éxitos en la Copa de Ferias, como también en la Copa del Rey, en la Copa cuando fuimos campeones, capitán del equipo, y toda su historia dentro del club pues ha sido para intentar servir al club y mejorar el club. Pep, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, estamos repasando imágenes de él y la verdad es que vemos pues fotos, vemos vídeos de todas las etapas, ya no solo de jugador sino como técnico, es decir, toda una vida ligada al Valencia, ¿no? Y buena nota de ello, pues que pasa la historia. ¿Cómo lo definirías tú, Pep, como persona, como jugador, para la gente que a lo mejor pues es un poco más joven y no llegó a conocerlo? ¿Cómo era Roberto Gil? No, Roberto Gil era uno de los jugadores que le gustaba mucho la disciplina en el juego, le gustaba mucho que el jugador estuviese siempre pendiente del juego, que estuviese muy ordenado el juego. Era un complemento siempre del entrenador en el campo, porque era un hombre que tenía unas dotes de mando importantes, siempre le gustaba estar ahí
rectificando labores a los compañeros, y siempre para mí Roberto pues tuvo eso, fue un jugador muy disciplinado en el campo, siempre pensando en el compañero para que las condiciones en que se había estructurado el juego pues se cumpliesen en el campo, y era como un entrenador más, que había una prolongación del entrenador dentro del juego del equipo, ¿no? Entonces Roberto pues siempre para mí ha sido un hombre de mucho carácter, de mucha disciplina, y un jugador siempre que le gustaba cumplir con las órdenes de juego que tenía el equipo, ¿no? Pep, heredas tú el 6 de Claramunt, ¿no? O sea, No, perdón, bueno. de Roberto. No, bueno, ahí siempre hubo una media durante muchos años famosa e importante, que fue la media de las copas de ferias, que fue Paquito Roberto. Y bueno, yo cuando porque yo empecé a entrenar en el Valencia y estaba jugando él, y Sí. yo jugaba de extremo derecha, jugaba de interior, y él era normalmente el que ocupaba la media en compañía de Paquito, ¿no? Luego ya cuando él se fue de ahí del Valencia, pues ya empecé yo a entrar ahí con Di Stéfano en el medio campo, y ya fue cuando yo empecé a jugar con el 6. El 6 lo tenía Roberto y Paquito, que eran los dos que estaban en la zona ancha aunque yo, que jugaba de extremo derecha, pues les tiraba una mano a ellos ahí en el medio campo. Sí. Hablaba, aunque antiguamente no era algo tan habitual como es hoy en día asignar un número y quedarse con él, pues sí que es verdad que pues un poco iba por demarcaciones, ¿no? Pero tú empezaste con ese 8, pero luego heredaste ese 6. Fíjate, hacías referencia a la consecución del título copero, y efectivamente, vaya centro del campo con Paquito, Roberto Gil, tú también ahí en ese costado, vaya Sí, equipo Poli, aquel, con y Baldo, Poli. Guillot arriba. No, ahí en el medio campo entonces lo agenciábamos entre Paquito, Roberto, luego nosotros, Poli y yo, éramos los que les tirábamos una mano ahí en el medio campo, y formábamos ahí un centro de campo, aunque yo más bien escorado a la derecha, Poli escorado a la izquierda, Paquito un poco más adelantado, Roberto más de pivot fijo por detrás, y hacíamos un cuarteto ahí en el medio campo de diferentes formas de juego de cada uno de nosotros, pero siempre con una disciplina de equipo importante, ¿no? Paul y yo éramos los que más nos movíamos por las bandas y por el exterior del juego del equipo, y por el medio pues estaba Paquito y estaba Roberto, que eran los que Roberto era más el medio defensivo, Paquito era un poco más ofensivo, y nosotros dos éramos los que trabajábamos más en recuperación de balones, en jugadas exteriores, en entrar por bandas, y entonces éramos el complemento que hacíamos en ese juego, en ese momento que estábamos nosotros ahí en el medio campo. ¿Qué supuso ganarle aquella Copa al Athletic Club? Para mí pues fue una cosa muy bonita, porque yo era el primer año que estaba en el Valencia, con 20 años, recién entrado en el Valencia, y conseguir un título, pues para mí fue importantísimo. Para Roberto también fue muy importante, pienso yo, porque Roberto era el capitán del equipo, y levantar una copa ganándole a un equipo como el Bilbao, que era el rey de las copas, pues... Esa imagen es icónica, la historia del valencianismo. Claro, fue un éxito importantísimo para todos nosotros. Sobre todo para mí, porque era muy joven, era el primer año que estaba yo en el Valencia. Y Roberto también era importante porque era el capitán del equipo, ¿no? ¿Recuerdas, no sé si algún consejo que él como capitán y tú, jugador emergente, te diera en su momento, o alguna anécdota? Sí, bueno, yo conozco, me acuerdo de ese año, por ejemplo, el primer año, por eso yo era un poco más rebelde, era un poco más anárquico en mi juego, él era más disciplinado, y entonces pues Mundo, que era el entrenador, me dijo este partido no vas a jugar de liga porque quiero que estés perfectamente bien para la final y para jugar el tramo final de Copa. Y entonces hubo un entrenamiento que yo jugaba con los suplentes, yo no quería jugar con los suplentes, yo quería jugar el domingo, y entonces el mismo Roberto me dijo, Pepe,
no nos hagas correr tanto y no nos mareas a todos porque el domingo no vas a jugar, ¿no? Y yo dije, bueno, vosotros haced lo que queráis, que yo haré lo que quiera. Claro, estaba un poco cabreado porque yo el domingo no iba a jugar en el equipo porque el entrenador me había dicho descansa un domingo, este domingo, y así para el próximo miércoles estarás mucho más fuerte para poder jugar. Pero claro, como yo era tan joven, lo que quería era jugar todos los partidos. Y Roberto me dijo, Pepe, claro, empecé en el entrenamiento, en el partido de entrenamiento, a correr y a marearlos a los titulares, y entonces Roberto me dijo, hombre, estate quieto ya y no nos fastidies a todos porque estás jodido porque no vas a jugar el domingo, ¿no? Y entonces, pues, fue una anécdota que siempre me he acordado yo por el tema, como me lo dijo Roberto, diciendo, oye, nos estás dando por el saco a todos aquí en este entrenamiento porque el domingo no vas a jugar, date tranquilo. Claro, eran consejos de un hombre veterano a un chaval joven, ¿no? Ahí ya se le notaba esa madera de lo que luego fue, ¿no? También entrenador, incluso a posteriori secretario técnico. Sí, él siempre ha tenido esas dotes de mando y esas dotes de querer ordenar a los compañeros y decirles cosas a los compañeros, ¿no? Él siempre ha sido un hombre con espíritu de dirigente, ¿no? De dirigir y de tener unas dotes de mando en el juego del Valencia, ¿no? Ya por ir terminando, Pep, es muy bonito siempre y muy positivo recordar toda esa época, ¿no? Todas las anécdotas, las vivencias, los trofeos, sobre todo de primera mano, ¿no? De jugadores, exjugadores, pues que lo habéis vivido, y que sobre todo esto lo pudimos recordar, tuvimos la suerte de reuniros a todos y de hacer una gran fiesta el año del centenario, en la cual pues tuvimos la oportunidad también de conocer, pues entre otros muchos obviamente, pues a Roberto Gil, pero en definitiva fue una fiesta la cual nos ayudó a conocer el pasado del Valencia para los que eran a lo mejor un poquito más jóvenes, y en definitiva, bueno, pues yo creo que va a recordar para siempre, ¿no? Esa foto de todas las leyendas del Valencia en ese centenario, en la cual estabas tú, en la cual estaba Roberto Gil. Yo creo que eso también pasará en la historia, ¿no? Bueno, todo lo que haga recordar los éxitos del club, pues eso todo tiene historia, pasada y presente, y claro, todo eso son cosas bonitas que quedan en la mente de uno por los años vividos de la juventud en tu vida, y eso pues siempre es un gran recuerdo, y también el recuerdo de haber compartido y convivido con toda esta clase de compañeros y de gente que estuvimos en nuestra juventud, todos luchando y peleando por una ilusión y por un objetivo que era hacer grande el Valencia. Y bueno, una de las personas que luchó por los objetivos como valenciano y valencianista fue Roberto Gil, ¿no? Claro. Pep Claramunt, leyenda del Valencia Club de Fútbol, gracias por compartir este espacio con nosotros hoy en un programa que nunca nos gusta hacer, pero cuando suceden estas cosas, qué bonito es recordarlo, y además junto a personas como tú, que sois también historia viva, afortunadamente, del Valencia Club de Fútbol. Un fuerte abrazo, Pep. Cada cántico en la grada crea una leyenda que este año se torna inmortal.
taste the fear. Y otra persona vinculada a nuestro club que conocía muy bien a Roberto Gil es el presidente de la Asociación de Futbolistas, Fernando Giner, que también está con nosotros aquí en este especial en el informativo de UCF Media Radio. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Día triste, para todos. Nos ha dicho adiós Roberto Gil, leyenda del Valencia. Siempre que falta uno de los nuestros, siempre es un día triste porque se nos van, ¿no? Se nos van los más mayores. Está claro que la mayoría de las ocasiones es ley de vida, pero se nos va uno de los nuestros y alguien representativo, muy representativo de lo que fue en su momento su generación, su historia, lo que representó dentro de aquel equipo y después lo que fue para el club. Hay que recordar que fue entrenador del primer equipo, fue secretario técnico del primer equipo y también estuvo en la escuela del Valencia Club de Fútbol. Uh-huh. Por lo tanto, a nivel deportivo ha tocado todo en el Valencia Club de Fútbol y a nivel emocional también ha sido un gran representante del orgullo valencianista. Uh-huh. Alguien que siempre ha estado orgulloso, siempre ha estado dispuesto a llevar el escudo y hablar del Valencia, más que mejor todo lo que ha podido para que siempre el Valencia quedase en la mejor situación. Fíjate, es que jugador, capitán de aquel Valencia, hablábamos hace unos instantes con Pep Claramunt y nos decía esa imagen, ¿no?, que todo el mundo tiene en la mente de Roberto Gil levantando el título de Copa tras aquella final en la que se impuso el Valencia al Athletic Club, anteriormente que logró esos primeros títulos europeos para nuestra entidad con las 2 copas de ferias, luego ya fuera del terreno de juego en el banquillo, entrenador, también secretario técnico. Su vida era el fútbol y el Valencia. Su vida era el Valencia. El fútbol es lo que le ayudó pues a tener pues esa pasión en la vida por el fútbol, pero el Valencia fue lo que, fue hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer fue lo que le movía. Hablar con Roberto Gil no podía pasar 2 minutos sin que apareciese el Valencia Club de Fútbol por en medio. Uh-huh. Y yo puedo tener el orgullo de haberlo conocido en la Secretaría Técnica como entrenador del primer equipo, pero además sobre todo el orgullo de haberlo conocido como persona. Es un ejemplo, para mí ha sido un ejemplo de futbolista, de deportista, de lo que tiene y debe hacer un deportista a nivel profesional, pero sobre todo cómo debe de ser un futbolista después de ser futbolista. La humanidad que tenía, la cercanía que tenía hacia las personas, hacia su afición y concretamente la labor que hizo inicialmente en la Asociación de Futbolistas del Valencia. Hay que recordar que fue uno de los fundadores de nuestra asociación, uno de los impulsores de nuestra asociación y eso era lo que mejor nos representaba, esa cercanía, esa humildad, ese querer defender todo aquello que llevaba el escudo del Valencia. Y claro, llevar el escudo de Valencia era lo que representaba precisamente esta asociación, ¿no? Y hasta, ya os digo, nosotros manteníamos un contacto muy directo con Roberto Gil y su familia, a la cual les mando un fuerte abrazo porque si algo tiene Roberto Gil de ejemplar es su profesionalidad y su familia. Su familia ha sido muy importante para él y él ha sido muy importante para su familia. Por lo tanto, ya os digo, un ejemplo de persona y un ejemplo de futbolista profesional. Fernando, ¿qué tal? Mira, hemos hablado antes pues con Guillot, con Claramunt y nos hablaban mucho del Roberto Gil jugador, que era
un jugador muy serio, que era muy profesional. ¿Cómo era, ya no te digo, porque luego hablaremos de la asociación, cómo fue el trato de Roberto Gil con la asociación, pero cómo era en los banquillos, cómo era como entrenador y en esa faceta más técnica? Hombre, pues Roberto Gil era muy pasional. Era un hombre que dentro del terreno de juego era orgullo, pasión, pero por hacer que nadie pudiese estar por encima de él, porque estar por encima de él significaba estar por encima del escudo. Él primero estaba el escudo y después él. Y entonces eso es lo que le hacía ser tan pasional dentro del terreno de juego. Y eso es lo que nos mostraba. Lo que mostraba, yo no tuve la suerte de poderlo ver jugar en el terreno de juego, pero sí que, por supuesto, he visto vídeos, he visto partidos de su época y por eso era capitán. Capitán en aquella época. Digo en aquella época porque los tiempos han cambiado y todo cambia y acepto y respeto todo, pero en aquella época el capitán era el que realmente quería el equipo que fuese capitán. El que sentía de alguna forma y además transmitía a los compañeros pues esa pasión, ese orgullo, ese por qué saltamos al terreno de juego con este escudo, por qué saltamos al terreno de juego para ganar un partido, el porqué de las cosas. Eso lo transmitía él dentro del terreno de juego y por eso era capitán del Valencia y además fue internacional. Fue internacional pues de la misma forma, transmitiendo esos valores de valencianista y haciendo que tuviésemos una representación en la selección española gracias a que él estaba en esa selección. Fíjate, por lo que dices, tanto que hablamos del ADN VCF, Roberto Gil es un claro exponente de todo esto. Sí, uno de los grandes seises de la historia del Valencia, en definitiva. Totalmente. Si ya te digo, si hay muchos, si nos ponemos a hablar, hay muchos compañeros que merecen todo. Para mí, como presidente de la asociación, todos los que han llevado el escudo, todos los que han saltado el terreno de juego merecen el mismo respeto. Pero sí que es cierto que hay jugadores que lo representan de una forma, otros de otra, todas respetables y todas buenas, pero hay otros que te dejan, que calan en la gente, que calan en la afición, que calan en los compañeros, que calan por su forma de ser, por su forma de actuar, no solo dentro del terreno de juego, sino también fuera del terreno de juego. Y entonces, pues Roberto Gil es uno de ellos. Y no por ello no tenemos que decirlo. Hay que decirlo. Respetamos a todos los futbolistas, por supuesto que sí. Pero cuando es uno de ellos, hay que decirlo. Y sentirnos orgullosos de eso. Y yo ya te digo, me siento orgulloso de que, aun sabiendo que es ley de vida y que un día nos iremos todos y iremos desapareciendo, esto tiene que continuar y esto continuará siempre porque estas personas son las que hacen que todo esto pueda continuar. Ese no sé, eso que transmite cada uno de ellos, que cala en la gente, que cuando echas la vista atrás un poco al recuerdo de la persona, siempre queda una frase, siempre queda una imagen que te ha servido a ti para mejorar, para resurgir de alguna situación. Esas personas son las nuestras. Y estas personas, como Roberto Gil, era una de ellas. Y por eso máximo respeto, por supuesto, y máximo reconocimiento a la figura y a la persona de Roberto Gil. Y desde aquí también agradecerte a ti en concreto, Fernando, por el acompañamiento durante todos estos últimos tiempos donde los que estamos pues en el club y desde la asociación sabíamos del estado delicado de salud de Roberto Gil, que tristemente nos ha dicho adiós. Fernando, sí, muchas gracias, un fuerte abrazo. Desgraciadamente es así y tenemos que asumirlo, pero al mismo tiempo estar orgullosos. Gracias. Siempre, un abrazo. Gracias, Fernando.
Protagonistas de lujo en este informativo especial, homenaje, tributo a Roberto Gil, nuestro humilde reconocimiento a una leyenda que hizo mucho por el Valencia Club de Fútbol. Es un día triste, es un día gris dentro de la centenaria historia del Valencia Club de Fútbol, y hoy por supuesto queríamos recordar, como lo hemos hecho, una gran figura que defendió el murciélago, primero como jugador, capitán, conquistando aquellos títulos de copas de feria, aquella copa ante el Athletic Club, posteriormente como técnico del Valencia Club de Fútbol, para luego más tarde de los despachos y con ese ojo pues que le había dado tantos años de experiencia en el mundo del fútbol, liderar la Secretaría Técnica del Valencia para traer jugadores y que sintieran y vivieran lo que en su momento el bueno de Roberto vivió sobre el terreno de juego. Un placer haber compartido en este informativo minutos de radio con leyendas también como Vicente Guillot, Pep Claramunt, Fernando Giner, este último al que hemos escuchado también, muy emocionado por su faceta actualmente como presidente de la Asociación de Futbolistas, que como él mismo nos ha dicho en su momento, impulsó entre otros el bueno de Roberto Gil. Descanse en paz, Roberto Gil. Hoy, desde luego, es un día en el que, lógicamente, la actualidad del Valencia Club de Fútbol queda aparcada. Mañana estaremos en el estadio de Mestalla con el trofeo Taroncha desde las 7:30 de la tarde, con todos los actos previos, con la salida al terreno de juego de nuestros futbolistas, con el compromiso que tendrá lugar a partir de las 9 de la noche frente al Atalanta. Pero hoy era un día de homenaje y de recuerdo, como va a suceder en el día de mañana en nuestro estadio, en el de todos los valencianistas. Simplemente, Iván, recordar esta tarde tanatorio, mañana misa tras el fallecimiento de Roberto Gil. Así es, recordar que hoy desde las 5 hasta las 9 pues se le podrá dar el último adiós a Roberto Gil en el tanatorio Jimeno de Ribarroja, y también mañana por la mañana la misa que va a ser en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, también en el municipio de Ribarroja. Con Roberto Gil nos despedimos. Mestalla y el club, el Valencia, es mi segunda casa. El Valencia sería siempre. Y si podía ser futbolista, mejor aún. Eso por descontado. Para mí era todo. Para mí jugar los domingos y sobre todo en Mestalla, ya 48 horas antes, si sabía que iba a jugar, era para mí todo. Cada partido lo ha sido. Cada partido ha sido como si fuera mi debut o mi despedida.